Vamos a abrirla en San Mateo capítulo 13, verso 13. San Mateo 13, 13. San Mateo 13, 13. Dice la palabra de Dios: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con sus oídos oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados, dice aquí, vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos, háblanos hoy a través de la Escritura. Espíritu Santo, destapa nuestros oídos espirituales para oír tu voz. Queremos ver con los ojos de nuestro entendimiento, ver lo que tú quieres mostrarnos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús aquí está hablando que Él habla, y es una palabra que está en Isaías capítulo 6 del 9 al 10. Dice que este pueblo pues no entendía. Oía, pero no captaba lo que oía, o sea, no recibía. A usted le han hablado a veces, le habla a alguien y usted dice: ¿qué dijiste? Como que no te puse atención. Dios quiere que la iglesia ponga atención. Isaías capítulo 6, verso 9 dice: y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Endureza el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O sea, Dios quiere que su iglesia, su pueblo, aprenda a oír la voz de Dios. Dios quiere que su iglesia sea una iglesia entendida, una iglesia que presta atención a la voz de Dios. Así como todos queremos que nuestros hijos nos obedezcan y presten atención a lo que les hablamos, así nuestro Padre quiere que su iglesia preste atención a su voz. Pero ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Oyendo no oían, viendo no veían. Su corazón estaba engrosado. Era el pueblo de Dios que estaba endurecido su corazón. Porque a veces no entendemos la voz de Dios. Dios nos habla, nos reprende, nos corrige y no queremos oír la voz de Dios. O desechamos su palabra. Hacemos oídos sordos a su palabra. O a veces nos pasa que queremos oír y no entiendo lo que Dios me quiere decir. Pero mire, Dios lo que quiere es darse a conocer a su pueblo. Dios sí quiere hablarnos. A través de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, puedo ver que Dios lo que quiere es hablar con su pueblo. Y Dios se vale de los obedientes, los que oyen y obedecen para cumplir su obra aquí en la tierra. Entonces yo quiero ser un hombre obediente a la voz de Dios, oírla y ponerla por obra para que Dios me bendiga. ¿Cuántos quieren bendición de parte de Dios? Dios bendice cuando uno obedece. No puede haber bendición si no hay obediencia. Lo vemos en lo natural también, ¿no? Cuando corregimos o instruimos a nuestros hijos y ellos obedecen, ¿qué pasa? Les va bien. Cuando tu hijo te honra, le va bien. Cuando yo honro a Dios, me va bien.
Entonces encontramos desde Génesis, Adán tenía comunión con Dios. Antes de la caída, Dios se descendía, hablaba con ellos, tenía una relación muy estrecha. Ellos oían la voz de Dios. También encontramos Noé, un hombre que halló gracia para con Dios. Y él también oyó la voz de Dios. Y Dios, apenas en el capítulo 6 de Génesis, dice la palabra que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre, porque había mucha maldad en su corazón. Todos los designios del corazón del hombre era la maldad y la maldad. Y Dios tomó una decisión: voy a acabar con todos. Pero le habla a Noé. Génesis 6:13 dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Pero lo que quiero resaltar es que Dios siempre está hablando a su pueblo. Y su pueblo tiene que oír la voz de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Todos queremos bendición. Pero ¿cuántos queremos oír y obedecer? Se nos hace a veces difícil obedecer, pero no es fácil, no es difícil si estamos sumisos a su voluntad, si estamos humillados, si estamos doblegados ante Él. Y Dios sigue hablando, le habló a Abraham. ¿Se acuerdan que le habló a Abraham? Hablan a Génesis 12, le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Le da una instrucción precisa, exacta. En el capítulo 12 de Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Cuando tú obedeces, eres bendición para otros. Y dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le habló a Abraham, le dio una instrucción. ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Y gracias a esa obediencia, Dios de él, de su lomo, sacó una nación llamada Israel, que es el pueblo de Dios. Por eso decimos: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y Abraham es llamado el padre de la fe, porque él oyó y obedeció, porque la obediencia va ligada a la fe. Encontramos entonces aquí en la Biblia multitud de pasajes donde Dios habla a los hombres, le da instrucciones. Moisés es otro hombre al cual Dios le habló en Éxodo capítulo 3, en el verso 4. Él andaba apacentando ovejas y Dios se le revela y le habla por nombre. ¿Sabe que Dios a usted le habla por nombre? Moisés, Moisés. Le habló y le dio la instrucción. Dios lo usó a él para libertar a Israel de Egipto. Dios, repito, Dios se vale de la gente obediente y fiel para que su obra siga creciendo. Dios se quiere valer de ti, que eres obediente, que oyes y obedeces, para que su reino se siga extendiendo. Pero hay de aquellos que son rebeldes, que no quieren obedecer la voz de Dios y quieren hacer lo que quieren. Dios no puede usarlos. Si Dios te habló y te dio una encomienda y no le hicimos, entonces Dios tendrá que buscar otro que sí esté dispuesto. Otro que tenga el tiempo, otro que quiera pagar el precio, por citar una palabra. Alguien que quiera madrugar, alguien que quiera ser diligente. Porque Dios quiere gente diligente para su obra. ¿Sabe usted que Dios no usa flojos? ¿Usted ha visto algún flojo que Dios lo usa? Mencióneme un flojo que Dios usó. No hay ni uno en la Biblia. Todos eran diligentes. Gente que oía y obedecía. El apóstol Pablo, antes era Saulo de Tarso,
En Hechos capítulo 9, verso 4, Dios lo toca, Dios lo encuentra. Le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Y Dios ahí lo tocó. Así es que Dios sigue hablando. Usted puede oír la voz de Dios. Debe escucharla porque usted es su hijo. Hay un principio muy sencillo. San Juan capítulo 10, verso 27. Un principio para los que somos ovejas. Bien sencillo, San Juan 10, 27. ¿Qué dice? Lo ponemos en la pantalla. San Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando de, si yo soy una oveja, oigo la voz de Dios. Y si oigo su voz, yo recibiré vida eterna. ¿Por qué? Porque oí y obedecí. No pretendamos estar con Él si no estamos obedeciendo. Así yo declare: soy hijo y soy hijo y soy hijo, como dijeron los fariseos. Somos hijos de Abraham. Jesús dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y les dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Qué palabra tan dura. Pero Dios así es. Él nos habla con la verdad. Es mejor una palabra fuerte de parte de Dios que nos cimbre a una palabra suave que no nos haga entender y que nos vayamos al infierno por ser desobedientes. Entonces yo veo a través de la escritura, de pasta a pasta, en mi Biblia, que Dios demanda que oigamos, guardemos y pongamos por obra su palabra. El libro de Deuteronomio capítulo 28, del 1 al 14, habla de las bendiciones. Y del 15 en adelante habla de las maldiciones por no oír, guardar y obedecer. Pero en el 28:1 habla: si yo oigo, guardo y pongo por obra, seré bendecido. Dice: estas bendiciones te alcanzarán. Vamos a Deuteronomio 28:1. En la pantalla, por favor. Dice aquí: acontecerá que si oyeres. ¿Qué hay que hacer primero? Agarra tu oreja. Oír. Oír. Atentamente. Es otra característica. Atentamente. Dime. Ok. Instrucciones. La voz del Señor tu Dios para guardar. ¿Qué es guardar? Atesorar la palabra, meditar la palabra, meterla al corazón. La palabra de Dios está escrita en nuestra mente y en el corazón. Dice guardar la palabra, o guardar, dice guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Repite: si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Cuando Dios repite algo es que, usted cuando su hijo le repite algo, ¿qué quiere decir? Te encargo. Ya lo sé. Ay, otra vez, papá. Ya lo entendí. Me quiero asegurar que entendiste la instrucción. ¿O no es cierto? 3 cosas: oír, guardar y poner por obra. Oír, guardar y hacerlo. 3 cosas. Nomás te pide 3 cosas. Y de ahí se desatan las bendiciones. Son principios espirituales. Si yo obedezco, si oigo, guardo y hago, estoy obedeciendo, y esa obediencia me va a llevar a que las bendiciones de Dios me alcancen. Y vienen las bendiciones, las lee en su casa, por favor. Pero en el 28:15, que lo voy a buscar, dice: pero acontecerá
si no oyeres la voz del Señor, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y también dice que te alcanzarán. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, ni yo pretendo que salgas espantado. No, quiero que salga con la palabra en tu corazón. Yo voy a obedecer. Yo voy a oír, guardar y obedecer. Oír, guardar y obedecer la voz de Dios, porque quiero ser bendecido, para que las bendiciones me alcancen, me persigan y me alcancen. El pueblo de Dios batalló y sigue batallando todavía con la obediencia. Dios quiere un pueblo obediente, porque somos hijos de Él. Porque mis ovejas oyen mi voz. Si yo no obedezco, entonces ¿qué soy? ¿Oveja o cabra? ¿Qué soy? Yo quiero ser una oveja. ¿Cuántos quieren ser ovejas de Dios? Levanten la mano las ovejas. Él lo está diciendo, no digo, me habló, me dijo que era oveja el pastor. Sí, eso dice la Biblia. Claro, Jesús nos habla así para que entendamos. La oveja no ven muy bien, pero sí oyen bien. Ellas siguen la voz de su pastor, conoce su timbre de voz. ¿Usted conoce el timbre de voz de Jesús? Este es Jesús, me está hablando mi amado. Así muy romántico, pero a veces Dios no te habla tan romántico. Te habla, obedece. Ay, Señor, con voz de trueno. ¿Cómo quieres que Dios te hable? ¿Suave o fuerte? ¿Cómo te habla tu papi? ¿Ves? Oye, sí, papá, voy. Oye, sí. Que vayas. Sí, ya voy. ¿Cómo quieres? ¿Qué voz quieres de parte de Dios? Que todos queremos la voz suave de Dios, la voz, esa dulce voz. Sí, Dios habla dulce, pero también puede hablar fuerte. ¿Por qué? Porque mi Padre es mi pastor. Encontramos en la palabra de Dios que el pueblo de Israel, que fue sacado con mano poderosa de Egipto por mano de Moisés, en el camino a la tierra prometida, fueron 40 añotes que dieron vueltas del desierto a causa de su desobediencia. Tentaron a Dios muchísimas veces por no querer oír la voz de Dios. Pero Moisés, ¿quién te puso a ti? ¿Quién te puso? ¿Qué? ¿Solamente Dios habla por ti, Moisés? Los rebeldes dijeron, también por nosotros habla el Señor. Y se rebelaron. No querían oír la voz de Dios. Querían hacer lo que había en su necio corazón. Pero vamos al libro de Jeremías capítulo 7 verso 23. Jeremías, un profeta de la cautividad, profeta llorón. Él pasó gran dificultad por llevar la palabra. No siempre es fácil llevar la palabra y hacer la voluntad de Dios, porque sentimos, tengo paz, es voluntad de Dios. A veces haces la voluntad de Dios aunque no tengas tanta paz, pero estás obedeciendo lo que Dios te pidió hacer. Esta semana, por cierto, murió un hombre, lo mataron, parece ser que lo mataron, un misionero allá por Oaxaca, bueno, Guerrero creo fue. Él salió el martes por la tarde a una misión, a una comunidad y no regresó. El martes estoy viendo, el jueves voy viendo, jueves, que había muerto. Entonces, mis amados, posiblemente lo mataron, no sabemos, por cumplir la voluntad de Dios, por oír y obedecer el mandato de Dios. Pocos quieren pagar ese precio. Muchos dicen, me va bien porque yo obedezco a Dios, en lo físico, en lo que se ve. Pero hay gente que obedece y pierde su vida. Le fue bien porque va al cielo, pero en la tierra decimos, pobre hombre, ¿no? Pero no es así. Dios tiene un plan perfecto para cada uno, como Juan el Bautista. ¿Ustedes creen que a Dios se le escapó y mataron a Juan? ¿Le cortaron la cabeza por el capricho de una mujer y de un hombre? Claro que no. Dios tiene control de todo. Vamos a Jeremías. Mas esto les mandé, Jeremías 7:23, diciendo, escuchad mi voz. Seré a ustedes por Dios y ustedes me serán por pueblo. Andar en todo camino que les mande para que les vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios
consejos. Habla del pueblo de Dios. ¿Cómo caminaron? En sus propios consejos. A veces yo mismo me aconsejo, ¿usted no? Ay, mejor hacer esto. No, mejor me brinco las trancas por aquí, hago esto. Consejos humanos, míos. Así estaba el pueblo de Dios. Dice, y no oyeron. No oyeron. Dice, y en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¿Cómo es el corazón humano? Es perverso muchas veces. ¿Quién lo conocerá? Pero gracias a Dios que Él nos ha dado un nuevo corazón. Estoy yendo a compartir con los policías estatales del municipio de Altamira. Voy cada semana a compartir con ellos y me preguntó uno de ellos, oiga, pues tenía 2 mujeres, o sea, andan en adulterio. ¿Se puede? ¿Puedo cambiar? Sí puedes. Dios te puede cambiar si tú naces de nuevo. Si no, no. Pero mira, hoy vas a nacer. ¿Quieres de verdad cambiar? Hoy tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo es eso? Ya le expliqué. Hicimos la oración, no solamente por él, sino con todos los policías. Yo no sé quién se convirtió en verdad, pero yo hice la oración con ellos de que tienes que nacer de nuevo y ser nueva criatura. Mis amados, el corazón es malvado muchas veces y no oímos la voz de Dios, no queremos obedecer y vamos hacia atrás. Dice el verso 25, desde el día que sus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Aquí el profeta Jeremías está hablando de que el pueblo de Dios, Israel, fue desobediente. Y sabe que Jeremías estaba profetizando en los tiempos de la cautividad, donde el pueblo de Dios, como no obedeció ni los reyes ni el pueblo, Dios mandó un juicio. Y Jeremías comenzó a profetizar a los tiempos de Josías, un profeta bueno, digo, un rey bueno, un rey obediente. Y al final de cuentas, el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia 70 años. ¿Por qué? Por no oír la voz de Dios. Temo, bueno, así pasa, que muchas veces estamos viviendo dificultades como una consecuencia de no haber oído o atendido la voz de Dios. Muchas veces nos ha pasado, nos pasa a nosotros, nos pasa a todos, que estamos en graves problemas, dificultades, porque no obedecimos en tiempo y forma una instrucción de parte de Dios. Y nos dimos consejo nosotros mismos, hicimos lo que quisimos y no escuchamos la voz del pastor. Hablo de Jesús y estamos en problemas. Tengo aflicción por malas decisiones. Por eso cuando alguien me platica su aflicción, yo me voy a la raíz. A ver, vamos a ver, 20 años atrás, para atrás. Muy bien, aquí te equivocaste. Agarraste para acá, era para acá. Hoy estás pagando las consecuencias de tus malas decisiones de hace 20 años. Hoy tienes que ahora clamar a Dios por misericordia para que Dios arregle este asunto. ¿Sí o no, iglesia? Casi la mayoría de las aflicciones son porque tomamos malas decisiones. Digo, a veces. Entonces vemos que este pueblo era obstinado, era orgulloso y era su propio consejero. Nunca sea usted su propio consejero. Deje que la palabra sea su consejero, que Jesús sea el admirable consejero de su vida. Así es que Dios siempre está hablando a su iglesia. Él quiere una iglesia obediente, que oye y obedece su voz para bendecirle. Y le repito, Dios se vale de los que oyen y obedecen para cumplir su obra aquí en la tierra. Como este misionero que murió en ejercicio de el mandato de Dios para su vida. Sea que haya muerto o lo haya matado, él murió
haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Creo que es una manera muy correcta de entregar la vida a Dios y no en desobediencia. Pero Jesús también nos habló en San Mateo capítulo 7, verso 21. Jesús nos habla y dice, está dura la palabra, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién va a entrar? Aquí dice la pregunta, ¿quién va a entrar al cielo? El que hace la voluntad de mi Padre. Sí, aquí dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron un río, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La iglesia está llamada a fundar su casa sobre la roca. No, la iglesia está llamada a no solo decir Señor, Señor, porque también Isaías dice, de labio me honran. Dios quiere que le honremos con nuestra vida. La iglesia está llamada a fundar su casa sobre la roca. La roca nuestra es Jesús. Para que no venga ruina a tu vida. Para que la palabra de Dios nos sostiene. Ahora, pero cualquiera, verso 26, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé. O sea, lo está comparando a un hombre insensato, imprudente, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia también, vinieron ríos también, soplaron vientos igual que la otra casa, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué fue grande la ruina? Porque no obedeció la palabra de Dios. Está claro, entonces aquí está, sí lo entendemos esto, ¿verdad? Yo no quiero edificar mi casa en la playa de Miramarayela, ahí pegadita, ahí, así nomás, unos palitos y ya. No. Grande es la ruina cuando uno edifica mal. Y está hablando de que si yo oigo y no obedezco, es como edificar una casa en la arena. Grande es la ruina. O sea, pérdida. El Señor no quiere eso para nosotros, porque somos sus ovejas y somos sus hijos. Los hijos son guiados por su Espíritu Santo. Los hijos tenemos derecho a oír la voz del Padre. Él nos quiere hablar, Él nos quiere guiar. Entonces, ¿qué impide que yo escuche la voz de Dios? La inmundicia, el pecado, la obstinación, la rebelión, el orgullo, la dureza de corazón. Un corazón engrosado que tiene grasa no recibe nada, ni las balas le entran. Está tan duro. ¿Ha conocido a alguien usted con un corazón duro? Que no llora por nada. ¿Por qué? Porque se ha endurecido. Porque no, es insensible un corazón duro. Mas Dios quiere que seamos personas sensibles. Pero Dios quiere que andemos en santidad. En el libro de Josué capítulo 5 verso 13 nos habla, cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, Dios le habló, Dios se le reveló, Jesús se le reveló a Josué. Josué capítulo 5 verso 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, como príncipe del ejército del Señor he venido ahora.
Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Eso es importante. ¿Qué dice mi señor a su siervo? Me sujeto a tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Si digo Señor, soy siervo. Él es el Señor, yo soy el siervo. Y él le contesta. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué hizo Josué? Josué así lo hizo. Obedeció. Está hablando de que para conquistar, para poseer la tierra, para avanzar al llamado, al propósito de Dios, tienes o tengo que andar en santidad. Lo mismo le dijo Dios a Moisés cuando lo llamó. Quita el calzado de tus pies, el lugar que pisas es santo. No pretendamos ser usados por Dios si estamos sucios. Los pies nos conducen. La Biblia dice que andemos por senda de justicia por amor de su nombre. El mismo Josué, ya que entró y conquistó Jericó, el lago ahí, seguían otras ciudades, pero ¿qué cree que pasó? Que cayó en una trampa de un pueblo, los de Gabaón, los gabaonitas. Vamos a la palabra de Dios. Josué capítulo 9, verso 3. Y aquí vamos a ver lo que Dios nos quiere enseñar. Josué 9, verso 3. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucia. El enemigo es astuto, astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mojoso. Y pidieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quién sois ustedes? ¿De dónde vienen? Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios. Porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, los que están al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad de vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decirles: nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Dice: nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a ustedes. Helo aquí ahora ya seco y mojoso, mira, ya se hizo viejo. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos, mira, aquí rotos. También nuestros vestidos, nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron al Señor. Tanto que leí para esto, ¿eh? Lo que quiero decir es que debemos de consultar a Dios, es todo lo que quería decir, en toda decisión que tomemos. Nos cuesta a veces, ¿verdad? Nos vamos con la finta. Estos fueron engañados por la astucia de los gabaonitas para que hicieran alianza y no los mataran, siendo que Dios le dio una instrucción a Josué.
Desde antes, desde Moisés, cuando entres a la tierra prometida, encontrarás pueblos que adoran a otros dioses. Tendrás que matarlos a todos a espada. No dejes a nadie. Cuando entraron a Jericó y estaba la ciudad amurallada, a todos los mataron, menos a Rahab y su familia, por cuanto hicieron un pacto. Eso Dios lo permitió. Pero aquí el punto es que Josué no consultó a Dios. Hizo un pacto con los gabaonitas. Después se dio cuenta, demasiado tarde, porque los pactos quedan sellados. Mis amados, lo que Dios nos está hablando esta mañana es que no debemos de ser consejeros de nosotros mismos, sino mi consejo viene de Dios. Yo debo de consultar a Dios en cada decisión que tome. No tomemos decisiones a la ligera. Es que siento, es que yo, deja que Dios te confirme. Es que siento, deja que Dios te confirme. Es que yo siento una emoción. No dices así, pero así. Es que Dios, espérame, Dios tiene que confirmar esa palabra. Le decía la semana pasada que cuando Dios te da una palabra profética, es la confirmación de lo que Dios te habló ya en tu intimidad con Él. Cuando Dios te da una profecía, es solamente la confirmación de lo que Dios ya te habló en privado en tu tiempo de oración con Él. Por eso es tan importante que atendamos las palabras de Dios, que inclinemos nuestro oído a sus razones. Dice Proverbios 4:20. Dice, hijo mío, ¿cómo te habla Dios? Hijo mío. Proverbios 4:20. Está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Dios tiene un propósito. Pero luego no obedecemos, no escuchamos, no queremos oír el consejo de Dios, porque nos parece que el nuestro es mejor. No lo decimos, pero así lo hacemos. ¿Y sabe qué? Siempre hay consecuencias. Pero mira, Dios nos quiere librar de eso. Dios quiere que nosotros seamos una iglesia que es obediente a su palabra. Hebreos capítulo 3, verso 7, en el Nuevo Testamento, hace referencia del Antiguo. Toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, habla de obediencia, de oír la voz de Dios, de sujeción, de honrarlo a Él, de no tener dioses ajenos. Usted va a encontrar Dios es un Dios celoso. Por lo cual, Hebreos 3, 7. Por lo cual dice el Espíritu Santo, me gusta esa palabra, si oyeres hoy su voz, si Dios hoy te está hablando, no endurezcas tu corazón o sus corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Me probaron y vieron mis obras. O sea, era evidente que Dios iba con ellos. Mire, piense usted un poquito. Era evidente que Dios iba con ellos cuando abrió el mar rojo en dos. Pasaron en seco y se tragó a los otros, a los faraón y su ejército. Después era evidente que Dios mandaba el maná cada día. Era evidente que nunca se enfermaron. Era evidente, su ropa nunca se hizo vieja y sus zapatos tampoco. Y juntamente con el pie crecía el zapato para los niños, me imagino. No había zapatero ni había flexi. Hay cosas que no pensamos, pero que ocurrieron. Los milagros ocurrieron en el desierto. Pero vez tras vez encontramos un pueblo obstinado que no quería oír la voz de Dios. Se rebelaron contra Moisés, pero ahora contra Dios. ¿Qué? ¿Nomás por ti habla Dios? También habla por otros. Y así. Entonces dice, lo tentaron. Dice verso 9. Ahora ya lo leí. Verso 10. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Ay, eso no me gustó. ¿Cómo? Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Ay, Señor, está duro esto. Ay, más duro esto que no pagué el celular. Perdón.
Mal ejemplo. Entonces, me quiere distraer el enemigo. Dice, siempre andan vagando en su corazón. ¿Qué es eso de vagar en el corazón? ¿Qué será eso? Distraído. No, ¿dónde vas? No sé. ¿Cuál es tu plan para este año? No sé qué plan tengo, no sé nada. Sí, usted es un hombre, una mujer con propósito e identidad. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace 15 días de la identidad? Identidad marca destino. Entonces dice acá, me disgusté con esa generación. ¿Qué le disgusta a Dios? Que no obedezcamos, que no lo oigamos y mucho menos obedezcamos. Entonces Dios se disgustó. Dice, no han conocido mis caminos. ¿Cómo conocer el camino de Dios? Pues si yo soy una oveja y le sigo, si no, ¿cómo le voy a conocer? Dice, mis ovejas oyen, no dijo ven, oyen mi voz y me siguen. La fe viene ¿por qué? Por oír, el oír la palabra de Dios. Está hablando de que nosotros somos guiados por lo que oímos, no por lo que vemos, porque lo que vemos no es nada bueno a veces, ¿verdad? ¿Cómo está lo que vemos? Híjole, no, lo que veo me desanima. Mejor lo que oigo es mejor. ¿Qué oigo? Debo oír la palabra de Dios. La ovejita oye y sigue a su pastor. Conoce el timbre de su voz, de su pastor, o sea, de Jesús. La iglesia debe de conocer el sonido o el timbre de la voz de Jesús. Nosotros debemos de identificar, esta es la voz de Jesucristo. Pero también identificar, esta es la voz del diablo. ¿Por qué la distingo? Porque conozco la voz de mi Señor. Y cuando viene otra voz a mi mente y no concuerda con la escritura, esa no es de Dios, es voz del diablo. No podemos confundirnos si realmente estamos conectados con Jesucristo, que es nuestro pastor. Entonces las cabras no escuchan la voz de Dios, solo las ovejas. Diga conmigo, yo soy una oveja que escucho la voz de Dios. Soy una oveja que escucho la voz de Dios. Y le sigo. Porque si no le sigo, pues sería lo contrario, ¿no? Nomás un oidor y no hacedor de la palabra. Mis amados, la Biblia habla que Dios habla y debemos de temblar ante su palabra. Si hubiera más reverencia en nosotros en cuanto a la palabra, no hablo en cuanto a la voz de Dios, en cuanto a su instrucción, yo debo de temblar ante su palabra. Después tocar el teclado si gustas. Así siento que ya debo de ir llamando, como ir aterrizando, ¿va? ¿Cuántos quieren que Dios le hable? ¿Cuántos quieren ser guiados por Dios en su vida? Para que todo te salga bien. Pero hay un requisito: oír, guardar y hacer. Y Dios te va a bendecir. Job dice en su libro 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La oveja sigue a Jesús por la voz, pero por obediencia un día verá lo que ha deseado. Un día vamos a ver lo que hemos orado. Un día vamos a ver el fruto de nuestra obediencia. Un día, no sé cuándo, pero lo veremos. Así como el hijo obedece a su padre y sigue instrucciones, un día va a ver el fruto de su obediencia. Pero el hijo desobediente no verá fruto de bendición, verá consecuencias de la desobediencia. Pero los que estamos aquí hemos tomado una decisión. Queremos obedecer al Señor. Queremos oír y queremos guardar y poner por obra su palabra. No es difícil lo que hemos escuchado hoy, ¿verdad? No es algo difícil. No es algo muy profundo, es algo muy sencillo. Solamente oye, guarda y obedece.
y sigue la voz del pastor, que es Jesús. Este año que hemos comenzado, una meta es: voy a hacer mi devocional diario, voy a hacer mi lectura diaria, con el fin de que Dios me siga hablando, yo que crezca en lo espiritual. Y no sea un niño fluctuante, llevado por cualquier viento de doctrina, sino sea un hijo maduro. Ese hijo maduro de Romanos 8:14, en el original es huyo, un hijo maduro, un hijo que oye la voz de Dios, un hijo que es guiado por su espíritu. Esos somos los hijos maduros. Y eso pretendemos ser, hijos maduros, hijos que oímos la voz de Dios, hijos que hemos alcanzado madurez espiritual. No volver a empezar a ser que debiendo ser maestros, volvemos a los rudimentos otra vez. Sino hijos que estamos madurando, que somos sensibles a la voz de Dios, nos ponemos de pie. Hijos que somos moldeados por Él. Hijos sensibles. Hijos que tienen los sentidos ejercitados por el uso de ellos. O sea, podemos distinguir la voz de Dios si es Dios quien nos habla, y poder ejecutar lo que Dios nos pide. Jonás habla, el profeta Jonás, la Biblia. Jonás era un varón, un profeta de Dios. Fue llamado para ir a Nínive y él se rebeló contra Dios, yendo en el sentido contrario. No fue a Nínive, pero Dios, en su voluntad perfecta y soberanía, lo metió en un transporte especial y lo llevó a Nínive como quiera, y predicó la palabra, y la gente se convirtió. 120,000 se convirtieron por la obediencia. Esa fue forzada de un hombre, porque estando ahí tuvo que predicar. Entendió. Pero en el pez tuvo un encuentro con Dios. Ahí en el pez dentro, ay Señor, hizo sus votos, habló con Dios. Así es que es tiempo de que si estás en la pancita del pez, estás en aflicción, el Señor hoy te puede hacer un milagro en tu vida. Puede cambiar tu destino, pero hagamos un voto con Dios. ¿Qué es eso? Pongámonos a cuentas con el Señor. A veces, todos aquí, de alguna manera escuchamos la voz de Dios. Unos con una voz, como dice el canto, tu tierna voz. Pero si no queremos oír la tierna voz, oiremos también la voz de trueno. ¿Cuál quiere usted? ¿La voz dulce de Dios o una voz de reprensión? Yo quiero la dulce voz de Dios. Mire, toda autoridad es puesta por Dios. Usted ahorita ve la televisión, va a encontrar cosas, pero vea el origen y vea el final. Son consecuencias de no obedecer ni siquiera la autoridad que es puesta por Dios. Así, hijos, si tú no obedeces a tu padre, que Dios lo puso para tu cobertura, si no obedeces, tendrás consecuencias. Si te brincas las trancas con tus padres, lo que sigue es la autoridad. Y la autoridad a veces te va a tratar con vara. Y la vara también es corrección, es parte del amor de Dios. ¿Cómo? Sí, Dios quiere enderezar nuestros caminos. Mis amados, la oración de Jonás en el vientre, una oración donde él clamó a Dios. Pagaré lo que prometí. Dice ahí en este libro. Hagamos cuentas con Dios. Cerremos los ojos, hagamos cuentas con Dios. Humillémonos. Si usted siente humillarse, decir: Dios, he sido rebelde, me he rebelado contra ti, he hecho lo malo, no tiene que decírmelo a mí. Usted hable con su pastor. Usted es su oveja. Haga un pacto con Dios. Hágase su oveja. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, primeramente nos arrepentimos de la desobediencia, porque hemos oído tu voz. Tú nos has hablado, pero hemos engrosado nuestro corazón, hemos tapado los oídos. No queremos oír, oyendo no oyemos, oyendo no oímos, viendo no vemos. Pero Señor, perdónanos. Si
usted tiene que doblar su rodilla, hágalo. Puede pasar al frente o ahí en su lugar, donde quiera, pero haga algo donde usted se humilla ante el Señor. El Señor le puede hablar hoy con voz audible, o le puede recordar un pasaje bíblico o una palabra de parte de Dios a través de una autoridad, de una persona. Perdónanos, Señor. Levantamos a ti nuestras manos y nuestro corazón para decirte: yo quiero oír, guardar y obedecer tu palabra, Señor, porque quiero ser bendecido. No quiero volver atrás. No quiero retroceder en el llamado que tienes para mí, Señor. Yo quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero ser una oveja tuya que oye tu voz y te sigue. Yo quiero seguir tus pisadas, Señor. No quiero estar en silla de encarnecedores, sino que quiero estar donde está tu presencia, Señor. Jesús, hoy me estás hablando, Señor. Perdóname si no te escuché antes, cerré mis oídos. Pero hoy sí quiero, Señor. Hoy decido destapar mis oídos espirituales para escucharte, Señor. Aquí está mi vida, Señor.